Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al momento y lugar que me estén viendo. Continuamos compartiendo este maravilloso libro, El budismo esotérico, y en esta oportunidad vamos a estar con el capítulo 8, El progreso de la humanidad. Como ya habrá visto el lector, el curso de la naturaleza impulsa por la senda del progreso indefinido hacia los planos superiores de existencia a todas las entidades humanas. Pero habrá visto también que la naturaleza, al dotar estas entidades con facultades siempre crecientes y al ensanchar constantemente la esfera de sus actividades, la persona al mismo tiempo ocasiona más y más decisivas para escoger entre el bien y el mal. En las primeras rondas de la humanidad, este privilegio de selección no está del todo desarrollado. Creo que habla del libre albedrío, ¿no? Por cuya razón la responsabilidad de los actos es relativamente incompleta. Las primeras rondas de la humanidad, en una palabra, no embisten al ego de ninguna responsabilidad espiritual, en el sentido más alto de la palabra, a que ahora nos estamos aproximando. Los períodos devachánicos, que suceden a cada existencia objetiva, disponen por completo de sus méritos y desméritos, y la personalidad más deplorable que el ego puede desarrollar durante la primera mitad de su evolución no se tiene en cuenta con relación a la totalidad de la empresa, al paso que la personalidad culpable misma paga su relativamente pena y no vuelve a turbar la naturaleza. Pero la segunda parte del gran período evolucionario se verifica bajo principios muy diferentes. Las fases de existencia que entonces se presentan no pueden ser afrontadas por el ego sin méritos, por el ego sin méritos positivos propios, adecuados a los nuevos desarrollos en perspectiva. No basta que la entidad, ya por completo responsable y altamente dotada, en que el hombre se convierte en el gran punto de vuelta de su carrera, flote perezosamente en la corriente del progreso. Tiene que principiar a nadar si desea proseguir su camino hacia adelante. La complejidad del asunto, excluyendo la posibilidad de tratar todas sus fases simultáneamente, ha hecho que nuestra revista de la naturaleza haya solo considerado hasta ahora las 7 rondas de desarrollo humano, que constituyen todo el proceso planetario que nos concierne, como una serie continua a través de la cual está destinada a pasar la humanidad en general. Pero deberá recordarse que se ha dicho que la humanidad, en la 6ª ronda, estará tan altamente desarrollada que los atributos y facultades sublimes del adeptado serán propiedad común de todos, al paso que en la 7ª ronda la raza casi habrá salido de lo humano para convertirse en lo divino. Ahora bien, todo ser humano en este grado de la evolución estará identificado por una conexión no interrumpida con todas las personalidades que han sido engarzadas en el ciclo de la vida desde el principio del gran proceso evolucionario. ¿Puede concebirse que el carácter de tales personalidades no tenga importancia alguna a la larga y que dos seres semejantes a dioses puedan encontrarse juntos en la 7ª ronda, el uno desarrollado a través de una larga serie de intachables y útiles existencias y el otro por otra no menor larga de vidas perversas y rastreras? Esto seguramente no puede suceder y tenemos que preguntar cómo se mantienen compatibles las congruencias de la naturaleza con la determinada evolución de la humanidad hacia la forma más elevada de existencia que corona el edificio. Bien, así como la infancia es irresponsable de sus actos, las primeras razas de la humanidad son irresponsables de las suyas. Pero llega el periodo del desarrollo completo, en que el total desenvolvimiento de las facultades que permiten al hombre individual escoger entre el bien y el mal en la vida que por el momento le ocupa, permiten también al ego
perdurable a ser su elección final. Este periodo, ese enorme periodo, pues la naturaleza no se apresura a tomar a sus criaturas en una trampa de semejante asunto. Apenas sí ha principiado y se necesita que transcurra toda una ronda alrededor de los 7 mundos antes de que terminen. Hasta que se haya pasado el punto medio del 5.º período en esta tierra, la gran cuestión, la de ser o no ser en el futuro, no se determina de un modo irrevocable. Empezamos ahora a entrar en posesión de las facultades que hacen del hombre un ser por completo responsable, pero tenemos aún que emplear esas facultades durante la madurez de nuestra egoidad, en la que determinarán las vastas consecuencias del porvenir. Durante la primera mitad de la 5.ª ronda es cuando la lucha principalmente se verifica. Hasta entonces, el curso ordinario de la vida puede ser una buena o mala preparación para tal lucha, pero no puede decirse con exactitud qué es la lucha misma. Y ahora tenemos que examinar la naturaleza de la lucha, que hasta el presente hemos solo considerado como la elección entre el bien y el mal. Acá dice que es un poquitito más que eso. Esto no es en modo alguno inexacto, pero sí es una definición incompleta. El fenómeno que ahora vamos a examinar es el siempre recurrente y amenazante conflicto entre la inteligencia y la espiritualidad. Los conceptos comunes que estas palabras denotan tienen, por supuesto, que ser ampliados hasta cierto punto, a fin de que pueda ser comprendido el concepto oculto, pero el hábito de pensar europeo se presta a representar en la mente una imagen innoble de la espiritualidad, como un atributo más bien del carácter que de la mente misma, una pálida benevolencia nacida del apogeo al ceremonial religioso y las aspiraciones devotas, cualquiera que sean las nociones fantásticas del cielo y de la divinidad en que la persona de mente espiritual puede haber sido educada. La espiritualidad, en el sentido oculto, tiene poco o nada que ver con los sentimientos devotos. Se relaciona con la capacidad de la mente para asimilarse el conocimiento en la fuente principal del conocimiento mismo, del conocimiento absoluto, en lugar de hacerlo por medio de tortuosos y laboriosísimos procesos de raciocinio. El desarrollo del intelecto puro, la facultad razonadora, ha sido por tanto tiempo propiedad de las naciones europeas y han obtenido en este departamento del progreso humano tan magnífico triunfo que no hay nada en la filosofía oculta que sea menos aceptable para los mismos europeos, mientras estas ideas no sean bien comprendidas, que el primer aspecto de la teoría oculta acerca del intelecto y de la espiritualidad. Pero esto no es causado tanto por la indebida tendencia de la ciencia oculta a despreciar el intelecto, como por la tendencia indebida de la especulación occidental moderna a despreciar la espiritualidad. Generalmente hablando, la filosofía occidental no ha tenido aún la ocasión de apreciar la espiritualidad. No conoce el alcance de las facultades internas del hombre. Solo ha tanteado ciegamente en la dirección de la creencia de que existen tales facultades internas. Y el mismo Kant, el gran expositor moderno de esta idea, hace poco más que sostener que existe la facultad de la intuición si supiéramos tan solo cómo obrar con ella. El procedimiento para obrar con ella es ciencia oculta en su aspecto más elevado. Es el cultivo de la espiritualidad, el cultivo de un mero poder sobre las fuerzas de la naturaleza, la investigación de algunos de sus secretos más sutiles en lo que se refiere a los principios internos, dominando los resultados físicos, es ciencia oculta en el aspecto inferior, y en esta región inferior de su actividad, la mera ciencia física puede y hasta debe penetrar gradualmente. Pero la adquisición por medio de solo el intelecto, la ciencia física, de privilegios que son patrimonio de la espiritualidad, es uno de los peligros de esa lucha que decide el destino definitivo del ego humano. Porque hay una cosa que el proceso intelectual
no ayuda a la humanidad a comprender, y es la naturaleza y excelencia suprema de la existencia espiritual. Por el contrario, el intelecto proviene de causas físicas, la perfección del cerebro físico, y tiende solamente a los resultados físicos, a la perfección del bienestar material. Aunque como concesión a hermanos débiles y a la religión, a la cual mira con benévolo desdén, el intelecto moderno no condena la espiritualidad, considera ciertamente la vida humana física como el único asunto serio de que pueden ocuparse los hombres serios y hasta los filántropos formales. Pero es evidente que si la existencia espiritual, o sea, la conciencia vívida subjetiva, dura periodos mayores en la proporción de 80 a 1, cuando menos, según hemos visto a tratar acerca del estado de bachánico, entonces seguramente la existencia subjetiva del hombre es mucho más importante que la objetiva, y el intelecto está en un error al dirigir todos sus esfuerzos al mejoramiento de la existencia física. Estas consideraciones demuestran que la elección entre el bien y el mal que la humanidad ha hecho en el curso de la gran lucha entre el intelecto y la espiritualidad no es una mera elección entre ideas que tan claramente se diferencian como la maldad y la virtud. No es una cuestión tan rudimentaria como esa, que el hombre sea malo o bueno. La que realmente debe decidir en el punto de vuelta crítico final si ha de continuar viviendo y desarrollándose en planos superiores de existencia o dejar de vivir del todo. La verdad del asunto es, si no es una imprudencia en nuestro estado de progreso el descubrir la superficie de un nuevo misterio, que la cuestión de ser o no ser no se determina con respecto a que un hombre sea totalmente bueno o malo. Puede verse con toda claridad que debe haber espiritualidad mala, así como espiritualidad buena, de suerte que la gran cuestión de la continuidad de la existencia se basa por completo y necesariamente en la cuestión de la espiritualidad como comparada con lo físico. El punto no es tanto de si un hombre debe vivir, de si es bastante bueno para permitírsele seguir viviendo, como si puede el hombre vivir por más tiempo en los planos superiores de existencia, en los cuales la humanidad debe finalmente evolucionar. ¿Es apto para vivir por el desenvolvimiento de la parte perdurable de su naturaleza? Si no lo es, ha llegado al fin de su tarea. No hay que apresurarse a llegar a la conclusión de que la filosofía oculta considera el vicio y la virtud sin importancia en lo que se refiere a los destinos espirituales humanos, porque no esté en la naturaleza el que estas características determinan el progreso final de la evolución. No hay sistema que sea tan inexorable en su modalidad como el sistema que la filosofía oculta explora y explica. Por lo que el vicio y la virtud determinan por sí mismo es el sufrimiento o la dicha, no el problema final de la continuación de la existencia, más allá de ese periodo inmensamente alejado, cuando en el progreso de la evolución el hombre haya principiado a ser algo más que hombre y no pueda continuar en la senda del progreso con la ayuda de los atributos humanos relativamente inferiores. Es además verdad de que no se puede imaginar que la virtud deje en cualquier grado determinado de producir a su debido tiempo los elevados atributos que se requieren, pero no seríamos científicamente exactos si la considerásemos como la causa del progreso en las etapas finales de la elevación, aunque sí puede provocar el desarrollo de aquello que es la causa del progreso. Esta consideración, que las etapas últimas del progreso están determinadas por la espiritualidad, aparte de su colorido moral, ese significado de la doctrina oculta, de que para ser inmortal en el bien hay que identificarse con Dios, y para ser inmortal en el mal hay que identificarse con Satán. Estos son dos polos del mundo de las almas. Entre estos dos polos vegetan y mueren sin recuerdo algunos la parte inútil de la humanidad. El enigma, lo mismo que todas las fórmulas ocultas, tiene una aplicación menor.
apropiada al microcosmos así como al macrocosmos. Y en su significación menor se refiere al Devachan o al Avicii, y al destino del ser, del no ser, de las personalidades incoloras, pero en su significado más importante se relaciona a la clasificación final de la humanidad en la mitad de la gran quinta ronda, la aniquilación de los egos por completo, faltos de espiritualidad, y la continuación de los demás por ser inmortales en el bien e inmortales en el mal. Precisamente el mismo significado se aplica al pasaje del Apocalipsis: sé frío o caliente, porque por ser tibio, y ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Así pues, la espiritualidad no es la aparición devota, es la clase del intelecto más elevada, la que conoce las funciones de la naturaleza por la asimilación directa de la mente a sus principios superiores. La objeción que la inteligencia física presentará en esta opinión es que la mente no puede conocer nada sino por medio de la observación de los fenómenos y el razonamiento sobre los mismos. Esto es un error, pues puede hacerlo, y la existencia de la ciencia oculta es la mejor prueba de ello. Pero además, por todas partes en torno nuestro existen indicaciones en la dirección de tal prueba que no requieren más que la paciencia de examinar sus verdaderos significados. Es inútil decir a la faz de los fenómenos de la clarividencia, por imperfectos y groseros que hayan sido los que se han impuesto a la atención del mundo, que la conciencia no tiene más conductos que lo de los 5 sentidos. Ciertamente, en el mundo ordinario, la facultad clarividente es sumamente rara, pero indica la existencia en el hombre de una facultad potencial, cuya naturaleza, según se interfiere en sus más significantes manifestaciones, es evidentemente capaz de su desarrollo más elevado, de conducir a una asimilación directa del conocimiento independiente de la observación. Una de las dificultades más grandes que entorpecen el presente intento de traducir la doctrina esotérica al lenguaje corriente es debida principalmente al hecho de que la percepción espiritual, aparte de todo proceso ordinario de adquisición del conocimiento, es una grandiosa posibilidad de la naturaleza humana. Este método es el que los adeptos emplean para instruir a sus discípulos en el curso regular de la educación oculta. Ellos despiertan el dormido sentido del discípulo y por su medio imbuyen en su mente el conocimiento de que tal y tal doctrina es la verdad. Todo el esquema de la evolución que los anteriores capítulos han descrito se infiltran en la mente regular del chela por razón del hecho de que se le hace ver el proceso que se verifica por medio de la visión clarividente. En su instrucción no se emplean las palabras, pues los adeptos mismos, para quienes los hechos y procedimientos de la naturaleza son tan familiares como los dedos de la mano para nosotros, encuentran muy difícil explicar en un tratado que no pueden ilustrar para nosotros de modo que produzcan imágenes mentales en nuestro dormido sexto sentido, la compleja anatomía del sistema planetario. Ciertamente no es de esperar que la humanidad en general se halle ya consciente de la posesión del sexto sentido, pues el tiempo de la actividad del mismo no ha llegado aún. Se ha manifestado ya que cada ronda a su vez está destinada a perfeccionar en el hombre el principio correspondiente en su orden numérico y a su preparación para asimilarse al que sigue. Las primeras rondas se refieren al hombre que describen como una forma a modo de sombra, sin cohesión e inteligencia. El primer principio de todos, el cuerpo, fue desarrollado, pero se hallaba meramente adaptándose a la vitalidad y no se parecía a nada de lo que ahora podemos representarnos. La cuarta ronda en la que hoy nos encontramos es la ronda en la que se desarrolla por completo el cuarto principio, la voluntad, el deseo, y en la que trabaja para asimilarse el quinto principio, la razón, la inteligencia.
En la quinta ronda, la razón completamente desarrollada o la inteligencia o alma en la cual reside el ego, entonces, debe asimilarse el sexto principio, la espiritualidad, o renunciar por completo a la existencia. Todos los lectores de la literatura budista están familiarizados con las continuas referencias que se hacen en ella a la unión del alma, del Arat con Dios. Esto, en otras palabras, es el desarrollo prematuro de su sexto principio. Él fuerza su camino a través de todos los obstáculos que dificultan semejante operación respecto de un hombre de la cuarta ronda. Para alcanzar ese estado de la evolución en perspectiva para el resto de la humanidad, o más bien de aquella parte de la humanidad que pueda llegar a ese estado en el curso ordinario de la naturaleza, en la última parte de la quinta ronda. Se observará que para hacer esto tiene que pasar por encima del gran periodo del peligro, o sea, la mitad de la quinta ronda. Tal es la estupenda proeza que el adepto lleva a efecto en lo que respecta a sus propios intereses personales. Él ha alcanzado la lejana orilla de ese mar en que tan gran parte de la humanidad perecerá. Wow. Allí espera en una dicha que la gente no puede ni siquiera comprender, a menos de poseer algunos vislumbres de la espiritualidad del sexto sentido, la llegada de sus futuros compañeros. Me apresuro a decir, para evitar una mala inteligencia, que esta espera no es en el cuerpo físico, pues habiendo adquirido finalmente el privilegio de abandonarlo a voluntad, permanece en un estado espiritual que sería una necesidad en mí tratar de describir, pues hasta los estados devachánicos de la humanidad ordinaria se hallan fuera del alcance de las imaginaciones no educadas en la ciencia espiritual. Pero volviendo al curso ordinario de la humanidad y al desarrollo en entidades de la sexta ronda de hombres y mujeres que no llegan al adeptado en una etapa prematura de su carrera, se observará que este es el curso ordinario de la naturaleza en un sentido de la expresión, pero igualmente en este el curso ordinario de la naturaleza para cada grado de trigo desarrollado que cae en el suelo apropiado y se convierte a su vez en una espiga de trigo. Del mismo modo que son muchos los granos que no llegan a este punto, muchos los egos humanos que no pasan por las pruebas de la quinta ronda. El esfuerzo final de la naturaleza al desarrollar al hombre es convertido en un ser inmensamente superior, en un agente consciente y, por último, en lo que ordinariamente se entiende por un principio creador de la naturaleza misma. La primera empresa que se lleva a efectos en el desarrollo de la voluntad libre y la segunda, perpetuar esta voluntad, induciéndola a unirse con el objetivo final de la naturaleza, o sea, el bien. En el curso de tal operación es inevitable que mucha parte de la libre voluntad desenvuelta se vuelva hacia el mal y después de producir un sufrimiento temporal sea dispersada y aniquilada. Más aún que esto, el objetivo final no puede realizarse sino por medio de un gasto grande de material, y así como esto se observa en los estados inferiores de la evolución, donde de cada 1000 semillas que un vegetal produce, solo llega a convertirse en una planta, así también los gérmenes divinos de la voluntad son sembrados en el pecho de cada hombre en la misma abundancia que las semillas que el viento arrastra. Qué buena esta comparación, ¿no? Porque nos da como una analogía respecto de lo que está contando, un poco para plasmar la idea. ¿Debe impugnarse la justicia de la naturaleza por razón del hecho de que muchos de estos perecen? Semejante idea solo puede surgir en la mente que no comprende el espacio que existe en la naturaleza para el desarrollo de cada germen que quiere desenvolverse en la extensión que quiere, sea este grande o pequeño. Si a cualquiera le parece horrible que un alma inmortal debe perecer en cualquier circunstancia, tal impresión solo puede ser debida a la perniciosa costumbre de considerar todo lo que
no es esta vida microscópica como eternidad. En las esferas subjetivas hay espacio, así como tiempo en el Manvatara de la cadena planetaria, aún antes de que nos aproximemos al período choánico o divino, para más de lo que el cerebro ordinario ha concebido hasta ahora como inmortalidad. Cada acción buena y cada elevado impulso que haya realizado o sentido todo ser humano tiene que reverberar a través de bones de existencia espiritual, ya sea que la entidad interesada pueda o no florecer en el sublime y estupendo desarrollo de la séptima ronda. Y he aquí que la especulación exórica concibe que por solo las causas que se generan en una de nuestras breves vidas en la Tierra, resultan efectos eternos. Se espera que en tal milésima parte de nuestra vida objetiva en la Tierra, durante la permanencia en ella de la ola de vida evolucionaria, la naturaleza perciba suficiente causa para decidir toda nuestra carrera futura. A la verdad, la naturaleza corresponde tan profundamente a un esfuerzo de voluntad relativamente pequeña en la debida dirección que, por más extravagante que nos haya podido parecer la creencia anteriormente expuesta, y por extravagante también que realmente sea aplicada a las vidas ordinarias, en una breve existencia puede algunas veces verificarse el desarrollo de millares de años. El adepto puede en una vida terrena conseguir tal progreso que asegure su desarrollo subsiguiente, que ya es solo cuestión de tiempo, pero en tal caso la semilla del germen que produce un adepto en nuestra vida debe haber sido muy perfecta, así como las condiciones de su desarrollo muy favorables. Y de aquí el esfuerzo del hombre, mismo constantemente sostenido y mucho más concentrado, más intenso, más ardoroso, que el que es posible que el profano no iniciado pueda realizar. En los casos ordinarios, la vida que está dividida entre el goce material y la aspiración espiritual, por más hermosa y sincera que sea esta última, solo puede producir el correspondiente doble resultado de una recompensa espiritual en el Devachan y de un nuevo nacimiento en la tierra. Obsérvese que la manera como el adepto se liberta de la necesidad de semejante nuevo nacimiento es perfectamente científica y sencilla, por más que suene como un misterio teológico cuando se explica en los escritos exotéricos con referencia al karma, a los yankans, al trilla, itana, etc. La siguiente vida terrestre es la consecuencia, esto me lo voy a remarcar porque me parece que es, la siguiente vida terrestre es la consecuencia de las afinidades engendradas por el quinto principio, o sea, alma humana continua, así como las experiencias devachánicas son el desarrollo del pensamiento y aspiraciones del carácter elevado de la persona haya desenvuelto durante la vida. Es decir, la siguiente vida terrestre es la consecuencia de las afinidades engendradas por el sexto principio. Así como las experiencias devachánicas son el desarrollo de los pensamientos y aspiraciones del carácter elevado que la persona ya ha desenvuelto durante la vida, o lo que es lo mismo, que las afinidades que se engendran en los casos ordinarios son parte materiales y parte espirituales. Por lo tanto, hacen presentar al alma a su entrada en el mundo de los efectos con una doble serie de atracciones que le son inherentes, siendo una serie productora de las consecuencias subjetivas de su vida de bachánica, y la otra despertándose al final de esa vida y haciendo volver al alma a la reencarnación. Pero si la persona durante su vida objetiva no desarrolla absolutamente ninguna afinidad para la existencia material, a su muerte el alma se encuentra con todas sus atracciones tendiendo en la dirección de la espiritualidad, y sin ninguna que la impulse a volver a la vida objetiva, y entonces no vuelve. Se eleva a un estado de espiritualidad correspondiente a la intensidad de las atracciones o afinidades en esa dirección, y el otro lazo de conexión se corta. Ahora bien, esta explicación no abarca por completo todo el asunto, porque el adepto mismo, por más elevado que sea,
vuelve a la encarnación eventualmente después que el resto de la humanidad ha cruzado el gran periodo divisorio en la mitad de la quinta ronda. Hasta que se alcance el estado exaltado de la espiritualidad planetaria, al alma humana más elevada tiene que quedarle todavía cierta afinidad para la Tierra, aun cuando no para los goces físicos de la vida terrestre y para las pasiones que nosotros experimentamos. Pero el punto importante que hay que comprender respecto de las consecuencias espirituales de la vida terrestre es, en tan gran mayoría de casos que no vale la pena de tener en cuenta los pocos anormales, que el sentido de justicia respecto del destino de los hombres buenos es ampliamente satisfecho por el curso de la naturaleza paso a paso a medida que transcurre el tiempo. El espíritu de vida está siempre pronto a recibir, a hacer descansar y a restaurar el alma después de las luchas, hechos y sufrimientos de la encarnación. Y más aún que esto, aparte de la cuestión de la eternidad, la naturaleza proporciona en los periodos intercíclicos, al final de cada ronda, a toda la humanidad, exceptuando esos desgraciados fracasos que persistentemente han permanecido adheridos al sendero del mal, grandes intervalos de dicha espiritual, mucho más largos y más exaltados en su carácter que los periodos de bachánicos entre vida y vida. La naturaleza, en una palabra, es inconcebiblemente liberal y paciente con todas y cada una de sus candidatos, al examen final durante su larga preparación por el mismo. Ni tampoco es absolutamente fatal el fracaso en este examen. Los fracasos pueden volver a probar si no son casos de completa perversidad, pero tienen que esperar a la siguiente oportunidad. Una explicación completa de las circunstancias en que tal espera tiene lugar no encajaría en el esquema de este tratado, pero no debe suponerse que los candidatos al progreso convictos de incapacidad para continuar en el periodo crítico de la quinta ronda caen necesariamente dentro de la esfera de aniquilación. Para que esta atracción se asegure, el ego tiene que haber desarrollado una atracción positiva por la materia y una repulsión positiva por la espiritualidad abrumadoras de la fuerza. En ausencia de tales afinidades y en ausencia también de otras que fuesen suficientes a hacer pasar al ego por encima del gran golfo, el destino que sale al encuentro de los menos fracasos de la naturaleza es, en lo que respecta al presente Mambara planetario, el morir, según lo expresa Eliphas Levi, sin recuerdos. Han vivido su vida y han tenido su parte de cielo, pero no son capaces de ascender las tremendas alturas del progreso espiritual que se halla ante ellos. Pero están calificados para sucesivas encarnaciones y vida en los planos de existencia que están acostumbrados. Por tanto, esperarán en el estado negativo espiritual a que han llegado a que esos planos de actividad vuelvan a existir en el siguiente Mambara planetario. La duración de tal espera está, por supuesto, fuera del alcance de la imaginación, y la naturaleza precisa de semejante estado de existencia es no menos incomprensible, pero debe tenerse en consideración el sentido general de la senda que conduce a esa extraña región de semi-animación, a fin de que la simetría y totalidad de todo el esquema evolucionario pueda ser percibido. Y una vez comprendida esta última contingencia, hállase ante el lector todo el esquema bastante completo en sus líneas principales. Hemos visto la vida una, el espíritu, animando primeramente la materia en sus formas más ínfimas y evocando lentamente el desarrollo de formas más elevadas. Individualizado finalmente en el hombre, se abre camino a través de encarnaciones inferiores e irresponsables, hasta penetrar a los principios superiores y evolucionar una verdadera alma humana, la cual es, en lo sucesivo, la dueña de su propio destino, bien que escudada en los comienzos por la naturaleza para preservarla de un naufragio prematuro, estimulándola y animándola en su carrera.
pero el destino final que se presenta a esta alma es no solo el desarrollo en su ser capaz de cuidar de sí mismo, sino en su ser capaz de cuidar de los demás, de prescindir, de dirigir dentro de lo que pudiera llamarse límites constitutivos las operaciones de la naturaleza misma. Es evidente que antes que el alma haya alcanzado el derecho a semejante grado, tiene que haber sido probada, concediéndole libertad y dominio completo sobre sus propios asuntos. Este dominio completo envuelve necesariamente el poder de naufragar, los salvaguardias que defienden al ego en su juventud, su incapacidad para pasar a estados superiores o inferiores del Vajrayana y Avicii, le abandonan a su virilidad. Entonces, es potente sobre sus propios destinos, no solo en lo que respecta al desarrollo del goce o del sufrimiento transitorios, sino en lo que se refiere a las estupendas oportunidades que la existencia presenta ante él en ambas direcciones. Puede aprovechar las oportunidades superiores de dos maneras, puede abandonar la lucha de dos modos, puede alcanzar la sublime espiritualidad en el bien o la sublime espiritualidad en el mal, puede aliarse a lo físico, no para el mal, sino para la completa aniquilación, o por otra parte, no para el bien, sino para el resultado negativo de volver a principiar el proceso educativo de la reencarnación. Uf, y ahora para finalizar hay 2 páginas de anotaciones, 1,5 páginas, que es un poco algunas aclaraciones respecto de lo leído. En este capítulo no se describe por completo el estado a que pasan las mónadas que no pueden atravesar el periodo medio de la quinta ronda, así que la oleada de la evolución avanza, dejándolos, por decirlo así, encallados en las orillas del tiempo. Solo se indica allí, en pocas palabras, que los fracasos de cada Mambara no son absolutamente aniquilados cuando llegan al final de su carrera, sino que están destinados, después de enormes periodos de espera, a volver a entrar en la corriente de la evolución. Muchas son las deducciones que resultan de este estado de cosas. El periodo de espera que estos fracasos tienen que sufrir es, en primer término, de una duración tan estupenda que desconcierta la imaginación. La última mitad de la quinta ronda, toda la sexta y la séptima, tienen que llegar a su término con los que tuvieron la fortuna de ser graduados en la espiritualidad, y las últimas rondas son de duración inmensamente mayor que las del período medio. Luego sigue el vasto intervalo de reposo nirvánico que cierra el Manmara, la inconmensurable noche del Brahma, el pralaya de toda la cadena planetaria. Solo al principiar el siguiente Manmara es cuando los fracasados comienzan a despertar de su tremendo trance, tremendo para la imaginación de los seres que están en la actividad completa de la vida. Por más que semejante sueño, destituido de conciencia, no sea más enfadoso que una noche sin ensueños en la memoria de un hombre profundamente dormido. El destino de los fracasados, después de todo, puede considerarse penoso en primer término, más bien por los que pierden que por los que incurren. En segundo lugar, sin embargo, es penoso por razón de las consecuencias, pues al despertar tienen que volver a pasar por todo el sufrimiento que implica la vida física con sus innumerables encarnaciones, al paso que los seres perfeccionados que los dejaron atrás en la evolución de aquella quinta ronda, en que ellos fracasaron, alcanzaron la divina perfección de estado dianchoánico durante su sueño, y serán los genios que presidirán el Manvara siguiente en lugar de sus débiles sujetos. Sin embargo, aparte de lo que puede considerarse como el interés personal de tales entidades, la existencia de los fracasos en la naturaleza al principio de cada Manvara es un hecho que contribuye en gran modo a la comprensión del sistema evolucionario. Cuando el sistema planetario se desenvuelve en un principio del caos, si es que se puede usar la frase de en un principio, de una manera apropiada, teniendo en cuenta la observación que en un principio es un simple modo de hablar
aplicado a cualquier periodo de eternidad, no existen los fracasos. Entonces, el descenso del espíritu en la materia a través del reino elemental, mineral y otros, prosigue del modo que ya se ha descrito en los primeros capítulos de este libro, pero desde el segundo Manvantara sería, de una cadena planetaria durante la actividad del sistema solar que provee muchos de tales mandaras, el curso de los sucesos difiere algún tanto. Es más fácil si se me permite usar una expresión que es más bien aplicable en la conversación que en sentido estrictamente científico. En todo caso, marcha más aprisa, pues existen ya entidades humanas prontas a entrar en la encarnación, tan pronto como el mundo, que también existe ya, esté en estado propio para ellos. La verdad parece, pues, ser que, después del primer Manmara de una serie enormemente mayores en duración que sus sucesoras, ninguna entidad entonces acabada de salir de los reinos inferiores puede pasar del vestíbulo de la humanidad. Los últimos fracasos entran primero en la encarnación y después eventualmente las entidades animadas sobrevivientes ya diferenciadas. Pero estas consideraciones que se relacionan a los periodos primitivos de la evolución de un mundo, comparadas con los pasajes de la doctrina secreta que se refieren a la evolución corriente de nuestra propia raza, no tienen más importancia para nosotros que un interés intelectual, y por ahora no pueden ser ampliadas por mí. Bueno, hemos llegado al fin del 8º capítulo. Les agradezco muchísimo, muchísimo por su interés y acompañamiento en este, para mí, hermosísimo libro de una gran, gran enseñanza y muy reveladora en mi caso. Así que nos estaremos encontrando para compartir el próximo capítulo. Muchísimas gracias nuevamente y que tengan una excelente jornada. Chau, chau a todos.